Bueno, la doctora Soledad Arenaza es abogada de la organización MAR y esto tiene que ver con una presentación, en su momento se incoó una instancia contra la comuna, el EMSUR y la empresa 9 de Julio. Vamos a hablar con ella de ese tema. Doctora Arenaza, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cuándo fue el inicio de esta presentación? La presentación se hizo a comienzos del año pasado, ¿no? Ajá. 2018, o sea, los hechos por los cuales se llega a una situación de un amparo judicial ocurrieron en febrero del año Ujú. 2018. Básicamente lo que pasó fue que la empresa 9 de Julio a lo largo de varios días tiró basura en una cava, digamos, para la gente que tal vez no sabe lo que es una cava es básicamente una suerte de agujero con una extensión que en este caso tiene varios kilómetros, que es la que conecta básicamente un camino que lleva de un barrio a otro al norte de la ciudad, que es del barrio 2 de Abril al barrio El Retazo, los dos barrios muy cerca del aeropuerto. Este lugar, por supuesto, no tenía una habilitación para hacer un centro de disposición final de residuos, y sin embargo durante varios días se tiró basura en este lugar, basura de todo tipo, ¿no? Mm. A lo largo de esta situación los vecinos se contactaron, por supuesto, con diferentes autoridades como para poder resolver esta situación, que básicamente la situación era que se estaba generando un basural a cielo abierto en un lugar a donde no se podía generar ese basural, lindero a dos barrios donde vive mucha gente. Y bueno, y en ese contexto es que, digamos, la organización MAR, de la que yo formo parte, que es una organización relativamente nueva, tenemos un año y trabajamos fuertemente vinculados con todo lo que es el derecho a la ciudad, al hábitat, a los servicios públicos, etcétera. Intervenimos patrocinando a diferentes vecinos de ambos barrios para poder llegar a una recomposición del daño que se generó en este lugar, Ujú. básicamente. Ese es el inicio de esta historia, por Ahora, decirlo en de alguna el, en manera. el contexto de todo este tiempo transcurrido, ustedes hacen la presentación judicial, Sí. ¿nunca hubo una acción reparadora per se? Se quedaron sentados No, esperando. a ver, lo que ocurrió acá, esto es una acción de amparo. La acción de amparo, no quiero, digamos, aburrir a los oyentes, la acción de amparo dentro de las acciones judiciales posibles es una acción que es relativamente rápida en forma comparativa con el resto de las acciones judiciales. Y bueno, y lo que hizo la jueza que intervino a lo largo de esta acción fue adoptar diferentes medidas, primero como para comprobar que efectivamente el daño se había producido en el lugar, ¿no? Ujú. Entonces se hizo un reconocimiento judicial en primera instancia en este lugar, la jueza concurrió al lugar, pudo verificar que lo que se había dicho efectivamente era correcto, un poco porque, digamos, la actitud de las demandadas, que son la 9 de Julio, la EMSUR y la municipalidad a lo largo del juicio, digamos, más que tratar de buscar una solución al conflicto, que en definitiva es lo que los vecinos querían, fue negar esta situación, o sea, negar todos los hechos. Entonces, bueno, la jueza ahí asumió un rol bastante proactivo en el sentido, como te digo, de ir al lugar, hacer una inspección ocular en el lugar, tomar fotografías, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, lo que se intentó hacer, que es algo muy intrínseco de este tipo de casos, es convocar a una audiencia intentando buscar una solución, porque este juicio en particular no tiene por objetivo buscar una compensación económica para las personas que se ven afectadas en innumerables dimensiones de su vida por el hecho de que se les genere un basural al lado de sus casas. El objetivo del juicio per se era precisamente que se recompusiera el daño ambiental que habían causado en Mm. esta cava. Eso significa, por un lado, que se parara de tirar basura, que se garantizara de que no se tirara más, que no se siguiera tirando basura, y por otro lado que se hiciera una recomposición efectivamente integral del espacio, es decir, digamos, no solamente se recogiera toda la basura de la cava, sino de los alrededores del camino, etcétera. Se trataron de hacer audiencias de conciliación, se hizo efectivamente una audiencia de conciliación en donde fueron las demandadas y vamos a decirlo, digamos, en términos del fallo, digamos, hubo un gran desinterés por parte de las demandadas de llegar adelante a una solución, Mm. incluso de alguna manera de una suerte
de quita de responsabilidad sobre los hechos, ¿no? Entonces lo que se proponía en esta audiencia básicamente es podemos limpiar el costadito de la cava, pero no vamos a limpiar el interior, que está lleno de electrodomésticos, neumáticos, residuos patológicos, etcétera, etcétera. Y ni aún así, ni en estos términos del acuerdo que se hizo, ni el Estado ni la empresa lo cumplieron los plazos previstos. Entonces, bueno, esto llegó finalmente a que la jueza entendiera de que estábamos en términos como para poder dictar una sentencia, después de un proceso en donde se trató, como te digo, de llegar a una resolución por vías muy conciliatorias. Ahora, hay dos cosas que la verdad que me hacen un ruido enorme. En primer lugar, porque es una preocupación de la administración, y una preocupación muy particular del intendente, terminar con el tema de los microbasurales, ¿no? La verdad que va medio de patadas con algo que es sistemático. Por otro lado, la comuna ha hecho limpieza de microbasurales de una manera muy extensa y muy intensa en distintos puntos de Mar del Plata. Por el otro lado, creo que yo, porque tengo algunas imágenes que me pasaron, me da la impresión que mucho de lo que se ve o se advierte allí difícilmente sea de la compañía que recoge los residuos, porque ellos no recogen restos de computadoras ni cosas por el estilo. Además, no le hacen tirar adentro de un camión a un recolector de la 9 de julio algo que no esté dentro de una bolsa ni por casualidad, ¿no? Sí, a ver, varias cosas. Estás mencionando muchas cosas que me parecen, digamos, muy atinentes y algunos comentarios incluso me parece que son como para dar una discusión más larga. Pero lo primero que nosotros ponemos sobre la mesa cuando se da esta situación en aquel entonces es que la generación de este basural se da en un contexto de absoluta y total crisis de lo que es la política de residuos, tanto que en ese entonces había una emergencia ambiental declarada por el propio Consejo Deliberante del Centro de Disposición Final de Residuos. No sé si recordás un poco que ese era el contexto, ¿no? En el medio de ese contexto, de esta situación, hubieron diversos paros también de los trabajadores de la empresa 9 de julio, claro. Y esta situación ocurre en ese contexto, o sea, el desvío de estos residuos hacia esta cava ocurre en ese contexto. Lo que alega la municipalidad, digamos, en aquel entonces, es que ellos habían autorizado a la empresa a disponer de residuos de poda en este lugar y no otra cosa. Esto que dice la municipalidad en aquel entonces, de todas maneras, es controvertido porque, digamos, si bien no es el punto sustantivo en este momento, ya que fueron y vinieron, al principio dijeron que no se había autorizado, luego dijeron que sí y así. Lo cierto es que lo que nosotros alegamos propiamente en la demanda del amparo es que hay una responsabilidad solidaria entre diferentes actores, ¿no? En donde, por un lado, la empresa, en este contexto de emergencia respecto a los residuos y de estar, digamos, cerrado por determinadas cuestiones el Centro de Disposición Final de Residuos, arroja basura en esta cava, con o sin autorización, es algo que nosotros desconocemos. En definitiva, nunca fue muy clara cuándo se otorgó esa autorización y cuándo dejó de existir esta autorización, pero lo que importa acá es que, por otro lado, hubo una omisión del Estado de controlar que no se arrojara más allá del residuo de poda. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, sí. Si efectivamente había una autorización para arrojar poda en este lugar, lo cierto es que a lo largo de estos días donde la empresa, digamos, y eso no está cuestionado, o sea, la empresa concurrió con camiones a arrojar residuos en esta cava. Entonces, a lo largo de esos días, efectivamente, el municipio no controló qué es lo que se estaba arrojando. Uno podría decir que si todo esto hubiese ocurrido en el lapso de un día, o sea, 24 horas, bueno, es difícil alegar que haya habido en ese contexto de un día arbitrariedad por parte de la municipalidad o falta de control o una omisión estatal en sus deberes de cuidado, por decirlo en términos más legales. Ahora bien, lo que pasó acá es que la empresa arrojó residuos en la cava a lo largo de varios días. Y lo que está demostrado es que los vecinos se comunicaron con la empresa, con el Estado municipal para poner en conocimiento esta situación. Y esta situación fue, digamos, escalando, por decirlo de alguna manera, en niveles de publicidad,
porque primero fue una comunicación de los vecinos, después Claro. esto tomó estado público a través de los medios, y finalmente, digamos, esto culmina en que el aeropuerto local, digamos, termina a los fines del mes de febrero, no pudiendo básicamente llevar adelante las actividades aeronáuticas porque se empiezan a quemar los residuos que se habían estado tirando en la cava, ¿no? Ujú. Entonces fue trepando en escala. Lo que vos me estás diciendo respecto de la política del Estado municipal en cuanto a los microbasurales, digamos, más allá de que yo comparto o no esa apreciación, lo que te puedo decir es que esto ocurre en un contexto de crisis total y lo que nosotros entendemos es que esto fue un desborde de aquella situación, Bien. ¿entiendes? Sí, no, está claro eso, pero bueno, me parecía que había que finalmente bien contextualizarlo porque justamente aparecía todo esto o aparece todo esto como muy contradictorio. Bueno, esperemos que ahora a partir de este... ¿Quién es la jueza interviniente? La jueza interviniente es Gabriela Ayubite Sábato, del Ajá. juzgado número 6, del juzgado civil y comercial. Bueno, perfecto. Gracias, buena jornada, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Bueno, lo que escucharon es esto, ¿no? La verdad que es como el tema de